Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muchas gracias por venir hasta este canal, que es de reciente creación. Muchas gracias a los que ya estáis suscritos. Como sabéis, tenemos la newsletter de Elite Wagen en la que ponemos pues, alguna tesis de inversión, comentarios, hacemos un seguimiento a la cartera que tenemos en eToro, que es pública. Y bueno, me he decidido hacer este canal de YouTube porque creo que es un apoyo interesante para el newsletter de Substack y hacer cosas en formato vídeo, que muchas veces pues seguramente sea más fácil para mí explicarlo en formato físico y hablando y extendiéndome las explicaciones que a veces escribiendo, que muchas veces cuando escribes pues dices, hostia, pues se me ha olvidado esto, se me ha olvidado lo otro, pues era mejor haber puesto una imagen aquí para que se entienda, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar este canal de YouTube. Si vemos que gusta, que tracciona y que, bueno, le dais cariño y puede ser útil y aporta valor, pues intentaremos sacar un poquito de tiempo para intentar hacerlo en este formato, pero creo que sí que va a ayudar y va a estar bien. Y hoy lo que quiero poner es un corte de un vídeo de la conferencia de, para mí, uno de los mejores inversores que hay en España, que es Francisco García Paramés. Alguna vez me habéis visto escribirlo como Don Tranquilo, porque es un tipo que otra cosa no, pero tranquilo es. Entonces hay una pregunta que le hicieron y el otro día a raíz de una pregunta que me hizo un suscriptor que me dijo que qué libros recomendaba y todo esto, pues estaba haciendo yo el artículo y quería recomendar un libro de Francisco García Paramés. Y claro, comentaba yo que era Don Tranquilo para gente que no le conozca o no le conozca bien o que no sepa quién es, pues dirán, oye, ¿y este que llama Don Tranquilo a esta persona? Pues quiero que veáis un momento en una conferencia en el 2008, cuando él estaba trabajando en la gestora Bestinver. ¿Cómo le preguntan por qué no compraba Banco Santander frente a BMW que la tenía? Y veréis la respuesta que hace. En ese momento el mercado estaba totalmente desangrándose y además todavía se desangró mucho más. Os voy a poner el vídeo y luego comentamos un poco y vemos el gráfico de lo que pasó ahí, ¿vale? Un poco en línea, José María Ibáñez nos pregunta por qué las razones de estar en BMW no son aplicables, por ejemplo, al Banco de Santander. Porque BMW nos lo están regalando y el Santander todavía creo que no lo regalan, vamos. Básicamente es la razón. Como ha explicado Álvaro perfectamente, en BBV estamos poniendo 30 y tantos euros por acción sobre la mesa y 20 y tantos euros están en la tesorería y en la financiera. O sea que literalmente nos están regalando la compañía de coches, que es la mejor compañía de coches del mundo con Toyota, cada uno en su... De hecho, sinceramente creo que es más difícil de copiar BMW que copiar Toyota. Entonces, francamente, nos lo están regalando y Santander, bueno, pues está cotizando a PER 8, 9, como esté cotizando. No es un valor, un banco más del mundo, con el agravante de los bancos, que es que no se sabe lo que hay dentro de los bancos. Y como hemos dicho con los bancos españoles, después de un crecimiento del crédito del 25% en los últimos 7 años u 8 años, preferimos no saber lo que hay en las cuentas. O sea, es que hasta que no se vea claro. No tenemos ninguna necesidad de ser accionistas de nada. Somos accionistas solamente de aquellas cosas que vemos claramente. Sobre BMW también, Antonio Alvarado nos dice, ¿tan ineficiente es el mercado como para permitir un PER 2? ¿Qué otra explicación podría tener semejante gap entre precio y valor? Pues una buena pregunta, muy buena pregunta, porque intentamos dar alguna explicación y alguna respuesta, pero es que realmente no lo sabemos. O sea, realmente, bueno, tú estuviste en el Investor de Londres hace 10 días con ellos y, bueno, no sé, a ver qué opinas, o sea, porque realmente es complicado. Bueno, la verdad es que sin tratar de entenderlo mucho, las críticas que hacía la mayoría de los analistas que estaban presentes en ese día del inversor, pues era que tenía mucha exposición al dólar y que como el dólar estaba cayendo en una línea recta, pues que preferían esperar, aunque todos coincidían que la compañía estaba muy barata. En general, la gente tiene una tendencia a extrapolarle línea recta al pasado más reciente. Entonces, bueno, claro, no comprar BMW por el dólar, pues francamente, es decir, no lo entiendo, pero parece que es la razón principal, que es Grimen, ¿no? Bueno, pues aquí está el gráfico de BMW. Aquí en este circulito verde es donde fue la conferencia, ¿vale? Como ya habéis visto, las razones que le comenta para
dice que si las razones, le pregunta el partícipe que si las razones para estar en BMW, que si no son válidas para estar también en Santander. Y le contesta el bono de Paramés que no, que BMW que se la están regalando y que Santander no. Entonces, aquí es donde fue la conferencia, que estaba en los 30 y tantos que habla Paramés. Claro que en este momento valían pues 32, 31 cada acción de BMW y en ese momento pues 20 y pico lo tenían ya en la caja neto más lo que costaba la financiera. Es decir, él decía que le estaban regalando pues el negocio prácticamente y efectivamente era así. Aún así, desde que fue la conferencia cayó otro 46%. Desde los máximos que había habido por el 2007 de BMW hasta los mínimos que hubo en el 2008, ¿vale? Había caído como un 69%. Y como le veis, estaban ahí con la media sonrisilla cuando le preguntan que por qué estaban en BMW y no compraban el Santander. Y él decía que no sabía lo que había dentro del Santander, que no le preocupaba y que BMW se la estaban regalando. Pues nada, después de unos meses acabó la sangría en el mercado y bueno, él se fue en el 2014 de Bestinver, la dejó dentro de la cartera, no la había vendido todavía, o sea, quiere decir que la había multiplicado, pues mira, un 496%, la había multiplicado por 6 prácticamente la acción, ¿vale? Con esto quiero decir que, pues, que hay que mirar a largo plazo, hay que saber muy bien dónde se invierte, hay que estar seguro, hay que tener convicción y al final no puedes copiar como muchas veces os escribo, que no podéis copiar las posiciones que tiene otra persona porque no sabéis por qué las tiene. Pues fíjate, aquí para mes, pues mucha gente, pues a lo mejor copiándole la inversión porque la tenía él en 2,30 y pico, pues llegó a caer hasta 15, 16, pues muchos por el camino vendieron y luego la realidad es que esto hizo lo que hizo, ¿vale? Cuando le preguntan que sí, bueno, aquí esto, este vídeo lo voy a grabar del tirón, o sea que si me corto, me trabo en algún momento, yo lo siento, porque es el primer vídeo que hago y no puedo estar cortando y pegando porque si no me tiro 10 años haciendo un vídeo, ¿vale? Pero esto, aquí, en este momento donde dio la conferencia, el mercado estaba literalmente destruyéndose. Para que os hagáis una idea, el DAX alemán cayó un 55% en ese periodo. Él dio la conferencia más o menos por aquí. O sea que los partícipes ya estaban muy, muy, muy nerviosos. Lo digo porque ahora mismo hay mucha gente que está nerviosa y tiene pánico y el mercado no ha caído absolutamente nada. En aquella época también el Nasdaq, como podéis observar, había caído un 50% prácticamente, más un 55%, que no lo he hecho bien. Ahora mismo estamos en este momento. Ha caído un 7%. Que los máximos recientes, o sea, hasta el mínimo estamos a un 8,60 de caída. Esto podría caer hasta mínimo aquí y no pasa absolutamente nada. Lo que sería un buen re-rating de las acciones. Ya os he dicho que las 7 magníficas, bajo mi punto de vista, muchas están caras y que podrían quedarse 5 o 6 años sin subir o tener un recorte de un 30-40% y no pasar absolutamente nada. Pero bueno, a lo que vamos del vídeo es lo que quería mostraros es la tranquilidad que tiene un inversor cuando sabe dónde ha invertido y literalmente está diciendo que le están regalando el dinero. Luego Álvaro de Guzmán, que el segundo señor que habla es Álvaro de Guzmán, que ahora mismo es de AZ Valor. Paramés ahora mismo tiene su propia gestora, que es Cobas Asset Management, y Álvaro de Guzmán tiene la otra gestora, que es AZ Valor, pero antes trabajaban juntos en Bestinver, ¿vale? Cuando le pregunta que otro partícipe, la siguiente pregunta, que le dice que tan ineficiente es el mercado que tiene BMW a PER 2, que efectivamente le están regalando y tal, que por qué es así, y claro, Paramés les contesta que no saben, claro, él está comprando a manos llenas y no sabe por qué el mercado lo valora así, entonces sí, es ineficiente en algunos momentos, es eficiente en algunos momentos e ineficiente en algunos momentos. Entonces le pregunta a Álvaro Guzmán, que estuvo en el Investor Day de BMW, que qué decían los analistas y decían que era la conferencia, pues más o menos por aquí, ¿vale? La del Investor Day de BMW también. Y decían los analistas que era pues, porque tenía mucha exposición al dólar BMW.
Entonces, que por eso no invertían. Pues fíjate, el dólar se depreció un poquito más en los meses siguientes y después, ¿qué hizo? Pues ajustarse, como todo en la vida se ajusta, se acaba ajustando y se apreció un 23%. Entonces, BMW, aparte de multiplicarse por 6,5, se apreció el dólar, que precisamente era por eso por lo que nos invertían los analistas o la gente en BMW, y aparte por 6,5 que hizo, pues apreció el dólar un 23,5. No obstante, esto quiere decir porque Álvaro de Guzmán también hablaba un poco sobre pues, que me parecía una locura no invertir en BMW por el tema del dólar. Al final, una compañía que vende en diferentes divisas, el mercado tiende a ajustar su valoración. O sea, imaginaos, por ejemplo, que Amazon cotiza en bolívares en Venezuela y la moneda venezolana cae un 50%. Y habrá gente que diga, jo, es que hemos perdido rendimiento porque la moneda ha caído un 50%. No, porque en ese momento Amazon, si está cotizando en el mercado venezolano, se hace un 100%. A la vez que la divisa cae un 50%, Amazon hace un 100%, para ajustar esa valoración, lógicamente. Entonces, o sea, la compañía sigue siendo la misma, caiga o no la moneda. Por lo tanto, tiene un valor y ese valor el mercado lo ajusta. Así que a largo plazo no hay que tampoco obsesionarse con estos movimientos y ya está. Pues eso es un poco que vierais la tranquilidad con la que trabaja un inversor, que está seguro en lo que invierte y que no, pues el estómago que tiene y la emocionalidad de la inversión que tiene. Si os fijáis, DMV, si os fijáis, me he equivocado, a ver un segundo, ay, no sé por qué no me sale ahora. Es que os quería enseñar que a raíz de lo que os hablo, de la confianza cada uno que tiene en sus inversiones, ay, no me deja, no sé por qué no me sale ahora. A ver, me sale solo de Canadá ahora. Joder, vamos a hacer el vídeo más largo. Ahí. M, V. Vale, aquí está. Perdonad, es lo que os digo, que voy a hacer el vídeo de tirón aunque haya estos pequeños fallos, porque si no, no me voy a poner a editar y a cortar y pegar y todo esto, ¿vale? Y lo que os digo muchas veces de que no copiéis las inversiones que hacen otros porque os parezca que tal, porque os convence, ni siquiera las mías, o sea, que nadie copie lo que yo hago porque yo me puedo equivocar y si no me equivoco, pues yo sé lo que tengo en mi cabeza, sé la valoración que le estoy dando a la empresa, el por qué, y si me copiáis, no, ¿sabes? Y si me copiáis a mí, pues podéis tener problemas y luego me vais a decir, es que tú invertiste aquí, es que luego has vendido, es que tal. Sí, claro, porque lo que yo tengo en la cabeza lo tengo yo, no lo tenéis vosotros. Mira, fijaros aquí, por ejemplo, quien haya copiado a Paramés en aquel momento, ¿vale? Dicen, hostia, es que ha comprado Paramés, que ha caído un 35% BMW, no sé qué, voy a comprar, porque si compra Paramés es que se va a disparar, no sé qué, no sé cuántos, tal. Pues desde que compró él en el 2008 todavía cayó un 53% más. Entonces muchos por este camino, muchos estarían diciendo, pues es que tal, y ¿por qué habrá invertido? Y acaban vendiendo con muchas pérdidas, y al final se multiplica por 6,5. También podía haber sido lo contrario, que hubiera vendido para mes aquí, dice, compré, me he equivocado, vendo, y que tú sigas dentro porque la has copiado y te comas un 50%. Por eso no hay que copiar las inversiones. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, si veo que os gusta, que ponéis comentarios, que le dais a like y ese tipo de cosas, pues intentaré sacar tiempo y hacer más y ya está, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado y disculpad por la calidad, que entiendo que no es la mejor, pero bueno, esto es una primera toma de contacto y tengo los medios que tengo y el tiempo que tengo, ¿vale? Pues muchas gracias. Un abrazo.